Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer tener al padre aquí con nosotros. Bienvenido, Benjamín. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, como bien dice el padre, ya sea ahorita o después grabado. Les recordamos que si al ver alguna de estas pláticas ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar, ya sea por el chat, ya sea por comentario en la misma plática o en nuestro canal de YouTube. Con nosotros, entonces, bienvenido. Pues bienvenido, padre, perdón. Se me fue el sonido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces continuamos con esta plática así, vamos a decir así, formativa. Y les recuerdo el contexto. Llamó la atención y llama la atención ya hace tiempo los videos de conferencias que tienen muchísimas cosas criticables. Ya las hemos visto con relación a prácticas que no son nueva era, que se confunden con nueva era. Nueva era creen que son prácticas, cuando en realidad son ideas. Consideran que es demoníaco, el magisterio nunca lo ha dicho. Un montón de confusiones y de creación de miedos vacíos, vamos a decir así, con respecto a prácticas que son neutras, ¿no? Que son sí, inocentes, vamos a decir así, pero que genera a mucha gente muchos problemas. Y bueno, quien todavía eh, crea esto y no ha escuchado todos los argumentos, textos, intervenciones de la iglesia, bueno, pues yo les sugiero que los vea. Y bueno, tuvimos mucho tiempo haciendo ver pues muchas cosas sumamente criticables, ¿no? De ese tipo de conferencias y de enseñanzas. Y ya hemos partido desde hace algunas semanas con otra intención, es decir, eso nos evidenció que hay una falta de formación muy grande en nuestra vida cristiana, en los católicos. Y entonces hemos ido haciendo un poquito esta cuestión formativa. Y la vez pasada, hace 8 días, y voy a poner ya por aquí la presentación, hacíamos ver, bueno, se llamaba Conociendo el Mundo Sobrenatural, ¿sí? Y veíamos algunas cositas, hoy también, Conociendo el Mundo Sobrenatural, pero vamos a ver Conociendo a Dios. Sin embargo, voy a poner aquí la pantalla completa. La vez pasada decíamos, o sí, poníamos un poco a consideración algunas cositas que son, digamos, de conocimiento humano, ¿sí? Y es el hecho de que se hable del mundo sobrenatural, o no sé cómo decir espiritual, como si fuese mundo material. O sea, se habla así de la misma forma, ¿sí? Comentaba, por ejemplo, el hecho de que una posición corporal, ¿verdad? Es el cuerpo, hace que el demonio tome como escalerita la columna vertebral. La columna vertebral es algo material, ¿sí? En todo caso, el demonio, espíritu, no necesita ninguna escalerita, o sea, no tiene caso ese asunto, ¿sí? Entonces, este mundo nosotros lo conocemos a través de los sentidos y además lo conocemos muy poquito, porque los sentidos no dan para mucho, ¿sí? Los sentidos dan para, por ejemplo, un cierta longitud de onda luminosa y ya más para arriba, más allá del violeta ya no vemos. Son los rayos ultravioleta. O menos del rojo, el infrarrojo. Sí, los rayos infrarrojos. Sí, son luz, pero nuestros sentidos ya no alcanzan a verla. O sea, nuestros sentidos captan cuestiones materiales sensibles. Sensibles quiere decir que los conocemos por los sentidos físicos o biológicos, ¿verdad? Y, y además muy poquito, porque, por ejemplo, alcanzamos a ver muy poco del universo sideral, ¿sí? Del universo lejano, más allá de la Tierra. Algo sabemos de la Luna que está ahí a una salta de pulga, a un brinco de pulga, el Sol, más o menos. Pero ya la siguiente estrella que está a 4 años luz y los límites de la galaxia que está a 100.000 años luz, bueno, del diámetro de la galaxia, y luego otras galaxias. O sea, o el mundo infraatómico, atómico. ¿Verdad? ¿Quién ve un átomo, por ejemplo?
o un electrón, o las partes de un electrón. O sea, nosotros conocemos el mundo material a través de los sentidos y de una manera muy limitada, el mundo material. Y cuando se habla del mundo no material, ¿sí? Inmaterial, se habla con una tremenda ingenuidad, como si fuese el mundo material, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí nosotros diríamos que el hecho de que el demonio necesite una posición corporal para meterse y además se mete corporalmente, o sea, son cosas que, bueno, un entendimiento que haya sido formado se pone muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, el conocimiento sensible no nos sirve para conocer el mundo material. Por eso mucha gente, cuando muere un ser querido, dice, oiga, y no estará aquí rondando si hago esto, si hago lo otro. O sea, siguen muchas ideas creyendo que cuando alguien muere se queda aquí como antes. Pues no, no, es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Los sentidos nos generan imágenes materiales, imágenes sensibles. Y esa es lo primero que llega a la mente, imágenes, ¿verdad? Nosotros no podemos conocer con esas imágenes materiales lo que no es material. Me parece que esto es sumamente lógico. Para conocer el mundo espiritual necesitamos hacer otro tipo de procedimientos mentales, ¿verdad? Inducciones, deducciones, abstracciones, que son operaciones mentales que se estudian en lógica, la lógica formal, la lógica que estudia en prepa, que casi nadie le entiende, pero bueno, se estudia en prepa. ¿Verdad? Entonces, todo este asunto. ¿No? Entonces, ya lo vimos la vez pasada y, iniciábamos el tema de hoy. Entonces, para conocer a Dios o al mundo sobrenatural, ¿qué necesitamos? Estar ahí pensando, bueno, pensar si entra pues un poquito, pero para conocer a Dios necesitamos escucharlo a Él, que nos diga cómo lo conocemos. Y ahí lo tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos textos, pero bueno, citamos uno que es muy directo. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amados o queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Decíamos entonces la semana pasada que el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios, la parte intelectual entra poquito, o sea, debe entrar, pues, pero no es la parte más definente, más definitiva. ¿Sí? La más definitiva es el amor, la capacidad de amar, ¿sí? El Dios personal es Dios amor, ¿verdad? Y por lo tanto se conoce por la capacidad de amar. Bueno, solo quien ama conoce realmente el amor. Quien no ama no conoce el amor, porque si lo conociera, amaría, lo optaría por el amor. Es tan valioso que amaría. Si no ama es porque ni siquiera conoce el amor. Y la esencia de Dios es el amor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la lógica de todo esto el día de hoy. Sí, pero este es el punto importante. Comentaba que en todas esas conferencias que lo que hacen es generar miedo, defensividad y todo el asunto, está ausente todo esto. No escucho esto. O sea, no hay nada de esto. ¿No? Y menos la consecuencia de esto. Porque una persona que va haciendo el proceso del amor, que hoy vamos a empezar, pero vamos a continuar las siguientes veces, ¿sí? Ya una vez que ama porque ha transformado muchas cosas. ¿Sí? Y una persona que realmente ama, no que se enamora, ojo, no estamos hablando del enamoramiento, ¿sí? Y del sentimiento de amor. Estamos hablando del amor como una grande capacidad personal o un conjunto de capacidades personales. ¿Sí? Entonces, cuando una persona va desarrollando ese conjunto de capacidades,
pues le resulta muy fácil ver lo ingenuo que es creer que porque uno se puso en una posición no sé cuánto, ¿verdad? Y menos todavía creer que porque uno evita esas posiciones ya está bien. O sea, ya porque no me senté en la flor del loto, ya no se me metió el demonio y luego, ¿sí? Ya no me entra el demonio, ya no sé qué me entra entonces, o qué tengo yo dentro, o qué cosa, ¿sí? Y es entonces este el punto que resulta mucho más importante desde el punto de vista espiritual. Los grandes santos y los grandes teólogos se han ocupado de esto, no de lo otro. ¿Sí? Entonces, este es a mi modo de ver uno de los puntos más importantes que había señalado en su momento, pero que quizá pasa bastante desapercibido, ¿verdad? Cuando decía que es el gran, esto es en las conferencias sobre Nueva Era, esto que es lo más importante, es el gran ausente, ¿sí? Esto no está ausente, no está presente. Y esto es lo más importante, lo central en la vida cristiana. Vamos a ver cómo se conoce a Dios, porque bueno, no puse ahí un texto, pero lo voy a leer por aquí. Tengo aquí la Sagrada Escritura y voy a leer unos versículos del capítulo 33 del libro del Éxodo, ¿sí? Vamos a ver desde el versículo 18, ¿no? Y luego vemos lo que tenemos aquí en la pantalla. Dice, entonces dijo Moisés a Dios, ¿verdad? Déjame ver, por favor, tu gloria. Él, Dios, le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre sin seguir viviendo. Entonces, prácticamente en este texto se dice que el hombre, el ser humano, no puede ver a Dios. Hay otro texto, otros textos en el libro del Éxodo donde dice que Moisés dialogaba con Dios cara a cara, ¿sí? Uno dice, bueno, a ver, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, no se puede ver el rostro de Dios sin morir, o sí se puede, ¿sí? Y las dos cosas, nada más que hay que entenderlo, hay que entender de qué manera nosotros podemos conocer a Dios, entender a Dios, ver a Dios en esta vida, ¿sí? Que es lo que se llama contemplación y lo veremos seguramente la próxima semana, ¿sí? Pero entonces, para iniciar esto, y aquí, perdón que yo voy a quitar los volúmenes aquí, bueno, eh, entonces, para acercarnos a esto, vamos a la Sagrada Escritura, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay una lógica inicial, ¿sí? Que tienen ustedes acá del lado izquierdo, ¿sí? Habitar en la casa o en la morada de Dios es un tema central en el Antiguo Testamento. Y vamos a tener ya aquí el primer texto del Salmo 83. Pero aquí, bueno, ¿cuál es la lógica aquí? La lógica es que cuando se habita en el palacio del rey, se mira el rostro del rey. Pensemos en el Antiguo Testamento, que el rey tenía su palacio, y bueno, para que la gente viera al rey, pues, ¿quiénes eran los que todos los días veían el rostro del rey? Los que vivían ahí, sus familiares, sus servidores cercanos, ¿sí? Los que habitaban en la casa del rey. Esta es la lógica. Entonces, los salmos y los textos que vamos ahora a señalar tienen esta lógica, ¿verdad? Y entonces, la primera cosita que eh, presentamos acá del Salmo 83, ¿no? Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Un solo día en tu casa vale más que otros 1000 y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Ahí tienen ustedes el Salmo 83 y los versículos que están ahí seleccionados para entender. Tiene más versículos. Quien quiera ver el Salmo. Y una cosa importante, cuando nosotros rezamos el breviario todos los días, como sucede con los sacerdotes, con nosotros, rezamos este salmo. Sí, por ahí, al menos cada 4 semanas, en la oración de la mañana de laudes, rezamos este.
qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Bueno, cuando uno tiene el Salmo enfrente y dice esto, qué deseables, Señor, son tus moradas, ya no estamos en el tiempo del rey, de los reyes de Israel. La grande pregunta ahora es, ¿y cuáles son esas moradas? Ahora, actualmente, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la morada del Señor? ¿Sí? Y es entonces lo que nos van a responder otros salmos, ¿sí? Por eso aquí como título ponemos, ¿dónde habita Dios? ¿Quiénes habitan en la casa de Dios? Tenemos aquí dos salmos, el Salmo 24 y el Salmo 15. Pues voy a leer los dos y hacer un breve comentario, ¿verdad? El Salmo 24 dice allí, a partir del versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? ¿Quiénes son los que están en el recinto de Dios? Los que tienen manos inocentes y puro corazón, y no confían en cosas vanas ni juran con engaño. Estos son los que habitan en la casa de Dios. O sea, la casa de Dios no es un edificio, ¿sí? Volvemos otra vez a lo mismo. No es una cosa material. Dios no necesita una casa material para habitar, ¿sí? Entonces, habita en la casa del Señor quien tiene manos inocentes y puro el corazón, ¿no? Bueno, y no confía en ídolos o cosas vanas. Depende de la traducción. No tiene ídolos, tiene un solo Dios, no tiene ídolos, ¿verdad? Y luego dice, esta es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob. Otra traducción, dice, así es la generación de los que lo buscan, que buscan tu rostro, Dios de Jacob. O sea, los que están queriendo ver a Dios, ¿sí? Esta es la generación, esta es la raza de gente que quiere ver a rostro de Dios, ¿sí? El Salmo 15 inicia diciendo, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Sí? ¿Quiénes habitarán? Y luego la respuesta de los versículos 2 al 5 del Salmo 15, ¿sí? Dice, el que obra la justicia y dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano ni agravia a su prójimo, y cuando jura en perjuicio, en su propio perjuicio, no se retracta. Además, no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Quienes viven esto están en la casa de Dios, en la tienda del Señor, donde el Señor habita, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que la casa de Dios no es un edificio, sino es un tipo de conducta. O sea, bueno, o nosotros estamos en la casa de Dios y por lo tanto podemos verlo, entre comillas. Vamos a ver que se trata no de una visión sensible, volvemos a lo mismo, sino es una visión espiritual, ¿sí? Y lo vamos a ir describiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, estos son los que ven a Dios. Vuelvo a repetir otra vez, no vemos a Dios por un rito, no vemos a Dios por una posición corporal, no vemos a Dios solo porque rezamos mucho, vemos a Dios si tenemos estas condiciones, ¿sí? Y bueno, del lado izquierdo es lo mismo, o sea, las conductas señaladas por esos dos salmos, ¿sí? Y del lado derecho, pues un intento de entender qué es lo que está diciendo, ¿sí? No confían en cosas vanas. ¿Qué quiere decir? Pues son las personas genuinas, las que buscan lo genuino, no lo aparente. Ni juran con engaño, pues, las personas sinceras, transparentes. Obran la justicia, son justos. ¿Sí? Dicen la verdad de corazón, si no dicen cosas falsas cuando se refieren al prójimo, no calumnian con su lengua, no deshonran a los otros, ¿sí? No lo agravian, ¿sí? Si, por ejemplo, hacen una promesa, un juramento, y luego se dan cuenta de que no les conviene, lo cumplen, aunque no les convenga. ¿Sí? ¿Por qué? Por respeto a su prójimo. Y no presta dinero a usura. Quiere decir que no se aprovecha del prójimo cuando el prójimo está en desventaja. Esta es una prueba importantísima de pureza de corazón. ¿Sí? Pues yo veo que una persona está en desventaja y no me aprovecho.
aunque me haya hecho muchas cosas, ustedes gusten, ¿sí? No acepta soborno en daño del inocente, ¿sí? O sea, no actúa contra su prójimo, aunque ello le pueda reportar una gran ganancia, ¿no? Sí, ¿sí? Prefiere, prefiere no dañar a un inocente que todos los beneficios que le podrían venir si daña a un inocente, ¿sí? Entonces, por eso en el título de esta diapositiva pongo pureza, pureza de corazón contra narcisismo. Ahorita vamos a hablar o convenencierismo, no sé cómo ser convenenciero, ¿no? Por ejemplo, aquel que el usurero se aprovecha de la necesidad de su prójimo, ¿sí? Entonces, lo que le interesa es su ganancia. El prójimo no interesa. Esto se llama narcisismo, ¿sí? Entonces, prefiere su ventaja, ¿sí? No el prójimo. ¿Y qué es entonces el narcisismo? Aquí ya nosotros empezamos a entrar en lo que son las condiciones para amar. Y ojo, las condiciones para conocer a Dios, ¿sí? Es muy sencillo evitar una posición corporal. Cualquiera lo hace. Sobre todo si le ponen miedo, ¿sí? No hubiera algo, pues claro que no. Ya tranquilamente. El grande reto es que eso se crea que ya es la solución, ¿sí? Y además con ideas que ya dijimos, confundiendo mundo natural y sobrenatural. Bueno, entonces, ¿qué es el narcisismo? Por narcisismo se entiende la incapacidad de percibir el mundo objetivo como tal, ¿sí? O sea, todo se percibe, la realidad se percibe a la luz de sus intereses, a la luz de sus miedos, a la luz de sus traumas, a la luz de sus ganancias, ¿sí? Para el narcisista, la realidad, y por tanto también sus prójimos interlocutores, existen solo en razón de las propias necesidades y expectativas. Se es capaz de tener un trato, perdón, es incapaz de tener un trato estable y respetuoso con su prójimo. Se requiere ser muy objetivo para tener un trato estable, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no ando de buenas, estoy medio de malas, y ya por eso trato mal al prójimo, yo carezco de objetividad, porque el prójimo no se merece eso, ¿sí? Si yo no lo entiendo, soy un narcisista. Soy incapaz de amar. No conozco a Dios. Así evite todas las posiciones corporales que quieran. No conozco a Dios, ¿sí? Soy un narcisista. Ujú. Entonces es incapaz de respetar y de percibir que su prójimo es autónomo, es diferente, ¿sí? A él. El resultado inmediato del narcisismo es la incapacidad para relacionarse con los demás en forma adecuada y constructiva, ¿sí? Aguantar a un narcisista es muy difícil, ¿sí? Cambia según su conveniencia, se enoja si las cosas no son como quisiera, es maleducado si anda de malas, o sea, ¿sí? No conoce a Dios porque no conoce el amor. En cambio, el aprendizaje del amor supone, en primer lugar, la superación de esto precisamente, ¿sí? La superación del narcisismo. Y para ello, la persona tiene que disciplinarse, tiene que usar la razón, ¿no? Y decir, si yo dije esto, lo dije. Ya no me conviene, me aguanto, pero yo prometí esto, ¿sí? Mi prójimo merece respeto, que está en desventaja, yo ahorita no me aprovecho porque, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosita y es, digamos, la primera. No es, digamos así, la gran cosa, ¿sí? Es la primera condición para aprender a amar, ¿sí? Y lo contrario del narcisismo, ¿cómo se llama? La máxima expresión de lo contrario se llama misericordia. ¿Mm? Entonces, la palabra del juicio final, que muchos usan para asustar a la gente, y bueno, pues quien quiera asustarse, pues sígase asustando, pero aquí nosotros la vamos a tratar de entender mm, de una manera más nutricia, no sé, sí, que los nutra más, ¿no? Entonces, el juicio final quiere decir la manera como Dios juzga finalmente. ¿Sí? Allí va a resultar muy claro quiénes se encuentran con Dios en esta vida, ¿sí?
No pongo aquí la parábola, y supongo que la conocemos. También hablaré de la parábola del buen samaritano, que a propósito de la de este domingo, ¿verdad? El Evangelio de este domingo pues, es sobre el buen samaritano. Entonces, en la parábola del juicio final, Jesús dice, ven, bendito, venid, benditos de mi Padre, porque yo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, tuve hambre y me dieron de comer. Yo tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quienes son misericordiosos, ojo, se encuentran con Jesús en cada acto de misericordia. ¿Sí? Así se paren de cabeza, así se pongan la flor del loto y lo que ustedes gusten. Si son misericordiosos, esto es palabra de Dios, directa. ¿Mm? Se están encontrando con Dios y al final de su vida, Dios los va a juzgar por esos actos de misericordia, no por cómo se sentaron, ¿Mm? Ni qué ejercicios hicieron. Eso no va a entrar en el juicio final. ¿Sí? Entonces, en cambio, las parábolas más duras, más tremendas, no son para quienes se sientan de quién sabe qué forma. Es para los que no tienen misericordia. ¿Sí? Recordemos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que es precisamente lo opuesto. O sea, cuando el rico Epulón está come y come, de hecho, no sabemos cómo se llamaba el rico Epulón. Le llamamos así porque en griego comer se dice puleo y le ponemos Epulón como dragón, ¿verdad? O sea, no es un nombre propio, vamos a decir así, ¿sí? En cambio, Lázaro sí. Lázaro sí, el Señor nombra al pobre, pero no nombra al que carece de misericordia, ¿sí? Y entonces, vean ustedes cómo cuando ya el rico está en el infierno, que además es un infierno distinto al infierno que nos presentan los teólogos, ¿eh? Porque según eso, en el infierno no hay misericordia y el rico Epulón tiene misericordia de sus hermanos, ¿no? Entonces le pide ahí que Lázaro me mande un poquito de agua, dice Abraham, pues no se puede. Bueno, Abraham, manda a Lázaro porque tengo 5 hermanos, o sea, se está compadeciendo. No es el infierno que nosotros creemos, ¿verdad? No, sí, ahí hay misericordia y Epulón está sufriendo, pero piensa en sus hermanos, piensa en los otros, ¿sí? Bueno, dice, manda a Lázaro para que les avise y no vengan a caer aquí, ¿verdad? Y Abraham le dice, no, Epulón, bueno, no, tienen a Moisés y los profetas, tienen ahí la palabra de Dios. Epulón cree que la palabra de Dios es insuficiente, ¿verdad? Como mucha gente. O sea, dice, no, Señor, si mandas a Lázaro, pues yo creo que al menos por el susto se convierten, ¿no? Y Abraham le dice, no, mira, si no le creen a Moisés y a los profetas, que la palabra de Dios, no van a creer ni aunque un muerto resucite, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios lo dice bien claro, o sea, está allí, nosotros encontramos a Dios siendo misericordiosos, o sea, teniendo un tipo de amor que tiene esa dimensión bien precisa, ¿sí? De poder ver al prójimo necesitado. La cosa no es tan sencilla, vamos a ver más adelante que hay que discernir porque también hay prójimos aprovechados y todo el asunto, claro. Pero para eso están también otros textos del Evangelio, como por ejemplo, los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, hay muchas más cosas que decir. Pero lo que aquí queremos señalar es que lo físico no es el problema en absoluto, ni es el reto. ¿Mm? El reto es de otro tipo, sí son conductas, trato con el prójimo, capacidad de amar, etcétera, etcétera. Añado aquí la palabra del buen samaritano, porque toca otro punto que a veces falta en quienes hacen este tipo de pláticas sumamente crueles. Voy a poner un ejemplo en un ratito más, ¿sí? Pero antes tenemos aquí la parábola del buen samaritano, que es la que vamos a escuchar el día de mañana en el Evangelio, o ya hoy en la tarde, si alguien fue a la misa vespertina ya dominical, ¿no? La parábola del buen samaritano. Entonces, ¿por qué Jesús cuenta esta parábola? Pues porque un doctor de la ley le dice, Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?
Y Jesús le dice a ese doctor de la ley, bueno, pues eres doctor de la ley, ¿no? O sea, tú deberías saber, es algo tan sencilla la pregunta. Bueno, pues el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, etcétera, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Según los exégetas, el doctor de la ley queda en vergüenza y dice, bueno, Señor, no es que no supiera cuál es el primer mandamiento, lo que pasa es que no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús le responde quién es el prójimo con esta parábola. Curiosamente, Jesús elige como personaje misericordioso a una persona de un pueblo despreciado por los judíos, los samaritanos. Entonces, narra diciendo que pasa un sacerdote y pasa un levita, o sea, el culto, pues, pero no son misericordiosos. Pasa un samaritano y al ver al herido, se le revuelven las entrañas. ¿Sí? Siente mucha compasión, es muy empático con el sufrimiento que está viendo en ese personaje. Y es eso lo que hace que se acerque al herido, dejando su propio camino. Entonces se le revuelven las entrañas y venda sus heridas, cuida de él, lo sube en su... Sí, o sea, demuestra su misericordia con obras, con conductas. ¿No? Esta es una cosa importantísima. El hecho de que Jesús diga que pasó un sacerdote y un samaritano está hablando del culto a Dios. Entonces está diciendo Jesús, un culto a Dios, una oración y todo el asunto. Sin misericordia, no, Dios no lo quiere, ¿verdad? Este es entonces el punto. Aquí, juntando todo, ¿no? Regresando a la parábola del juicio final, me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Esos que fueron misericordiosos y no sabían que lo estaban haciendo con Jesús, o sea, eran misericordiosos no por miedo al infierno, no por el juicio final. Entonces eran misericordiosos y no sabían que se estaban encontrando con Dios. Aquí mi pregunta es, si no conocían a Dios, si no sabían que sobre esto iban a ser juzgados, ¿qué los movió para ser misericordiosos? ¿Sí? La parábola, o sea, no los movió un argumento teológico, no sé qué cosa, ¿no? Los movió otra cosa, los movió la compasión, los movió la empatía con el que estaba sufriendo. Ustedes podrán encontrar personas que no son creyentes, a lo mejor no ejercen el culto a Dios, no van a misa, pero son muy misericordiosas. Entonces, y si ustedes les preguntan, oye, ¿por qué haces esto, verdad? Si no tienen ninguna ganancia, vamos a recibir respuestas muy interesantes, ¿verdad? Que no nos esperamos. Dice, pues porque yo estoy para esto, pues es que esto es muy humano, pues es así. Igual que el samaritano. O sea, el samaritano no se acercó porque se acordó que la ley decía que había que darse, o sea, no hizo el razonamiento. Si nosotros queremos hacerle caso al Evangelio, el Evangelio dice que se acercó porque se le revolvieron las entrañas, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a una persona que está sufriendo y se nos revuelven las entrañas, ¿sí? A eso, en términos humanos, se le llama empatía. Se están encontrando con Jesús por empáticos, ¿sí? La empatía, desde el punto de vista psicológico, cada vez es mejor entendida y prácticamente, si es que se quiere hablar de ética en psicología, ¿verdad? Que ya se empieza a hacer, se dice el principal factor ético desde el punto de vista psicológico es la empatía. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que yo respete a mi prójimo, que no sea cruel con mi prójimo? La empatía. Y las cosas más reprobables en esta vida es la carencia de empatía. Le voy a poner el nombre, la crueldad.
¿sí? Hay personas que se aprovechan de otros, por ejemplo, y luego hacen que se culpe a otro y mandan a la cárcel a otro. Que se quede en la cárcel. 30 años que se quede. Yo ya gané esto, ¿sí? Es una cosa dificilísima de entender para una persona empática, ojo, ¿sí? Y hay otros eventos de crueldad con el prójimo, el maltrato intrafamiliar, por ejemplo. Y en ese sentido, hay líderes religiosos, sacerdotes y no sacerdotes, que son incapaces de ser empáticos en su propia casa, ¿sí? O en su propia comunidad, ¿sí? Y este es el punto a discernir, este es el punto a valorar, ¿sí? No las otras cosas. Hay personas que cuidan muchísimo la doctrina, y esto, y esto, y esto, llegan a su casa y son un desastre, ¿sí? Entonces, uno decía, bueno, esta parte me parece que ha quedado bastante, bueno, en la penumbra, ¿no? Y nos quedamos ahí en cosas físicas, ¿no? Sí, sí, es una pena, pero bueno, ¿sí? Y bueno, regresamos entonces al entendimiento de Dios, al conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que ven a Dios? ¿Qué es lo que importa en esta vida? Los que van conociendo a Dios, los que tienen un corazón puro, ¿sí? Y aquí estamos entonces tocando una bienaventuranza, ¿sí? La bienaventuranza de los puros de corazón. Y ahorita yo creo que ya puede entenderse muy bien, ¿sí? ¿Qué dice en el capítulo 5 del Evangelio cuando habla de la bienaventuranza de los puros de corazón? Dice, dichosos los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Bueno, ¿quiénes habitan en la casa de Dios? Los que tienen manos inocentes y puro el corazón. ¿Mm? Los que habitan en el palacio del rey son los que pueden ver al rey, lo habíamos comentado, ¿sí? Bueno, puro el corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? ¿Mm? En la Biblia, el corazón, la palabra lev, se dice, es la sede del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad o de las decisiones. O sea, según nosotros pensamos con el corazón, también sentimos con el corazón y decidimos con el corazón, ¿sí? Entonces, veremos qué es corazón puro. Pero entonces, la clave para conocer a Dios no son posiciones corporales. O sea, estamos confundiendo mundo sensible con mundo espiritual, ¿no? Ni los símbolos materiales, las estatuitas y no sé cuántas cosas, ¿no? Sino un modo de pensar, sentir y decidir señalado por la palabra de Dios, ¿sí? Este es el punto clave, ¿sí? Que, como ya señalaba, es algo que está ausente, desgraciadamente, en ese tipo de conferencias que solamente tienen el objetivo de hacerse defensivos, creando miedos, ¿verdad? Bueno, entonces voy a quitar esta diapositiva por aquí. Y bueno, no sé si hay alguna eh, reacción por allí o no, ¿verdad? Este, Me parece que no. No, padre, solamente María Cristina Ortega dice buenas noches y Susi Nuño dice buenas noches, gracias padre por compartir. Es lo único que tenemos. Ok, Sí, a ver, padre, bueno, perdón. sí, Lo que pasa es que, de hecho, en la semana por ahí me encontré un libro de los que supuestamente hablan de, pues, físicos, física cuántica y gente que se ha metido tratando de conocer el origen del universo y las razones, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es una pregunta con varias preguntas que van a lo mismo. Este, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de la mente y cuál sería el dominio del intelecto? O sea, pensando que para conocer a Dios, haciendo un lado la parte de que el corazón, cuando uno obra con pureza, pues prácticamente conoce a Dios porque lo está viviendo, ¿verdad? Está viviendo. A lo mejor su intelecto
no lo puede descifrar o definir. Sin embargo, lo está viviendo, que al final de cuentas, lo que vimos la semana pasada, sería el objetivo de estar aquí. Entonces, esa cuestión de la mente y del intelecto, ¿verdad? Del corazón, el intelecto está más apegado al ego, la mente es algo que son, o sea, que, que comprende lo que son las cualidades, porque también en estas, ¿cómo se llama? Pues estudios que se hacen bueno, de los intelectuales en el área de la física y demás, que parece ser que tienen como una adversión a Dios, ¿verdad? Porque lo descartan en automático. Y hay otros que por ahí hablan de una mente universal y que es la mente que pues nosotros, o sea, más afín a nuestra mente. Es esa cuestión de la mente, ¿verdad? Y ahorita que lo mencionaba, por ejemplo, en Israel el corazón pues es el asiento del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad. El pensamiento está asociado, supuestamente, creeríamos, con el intelecto y también con la mente, porque el sentimiento y la voluntad quedarían prácticamente, pues me imagino que en el dominio de la mente. No sé. Sí. Las palabras que se usan, por ejemplo, aquí mente e intelecto, tienen más carga filosófica, ¿sí? El intelecto. En términos psicológicos se habla de inteligencia, ¿sí? Son muy semejantes. Y voy a tratar de dar una respuesta, digamos, tratando de unificar lo que ha dicho la filosofía sobre la mente y el intelecto y lo que la psicología, digamos, también ha ido progresando. El siglo XX fue un siglo de progreso con respecto a la inteligencia, ¿sí? Se empieza ya por el 1904 con el primer test de inteligencia en Francia, el test Alfred Binet, el de Binet y Simon, Theodor Simon, y que evalúa dos inteligencias nada más, y ya se habló de en plural, dos inteligencias, que son la lógico-matemática y la verbal. Y luego después pasan casi 80 años, ¿sí? Y se llega a una cierta conclusión de que hay varias inteligencias. Se creyó que había 7, luego 8, y se sigue pensando que hay más. O sea, ¿sí? Es decir, la psicología habla de inteligencias múltiples, la filosofía habla del intelecto, o sea, la capacidad de entender, y la mente, que es como algo un poquito más amplio, ¿sí? Entonces sería, la mente es todo aquello que nosotros procesamos, que no necesariamente se refiere a la inteligencia de las cosas, ¿sí? Entonces, diría eso. Ahora, mm, cuando los físicos llegan a la famosa física cuántica, y aquí digo que la física cuántica, por si es un término raro, ¿no? Entonces digo que la física inició pues con lo que se podía ver y medir, y está la física de Newton, ¿no? Se define el espacio como, perdón, un cuerpo material como todo aquí que ocupa un lugar en el espacio, como si hubiese un espacio, ¿no? Y resulta de que todo eso que fue física de Newton, cuando se van conociendo la materia, la física, en términos microscópicos, ¿verdad? Cuando se va conociendo la estructura del átomo y partículas más pequeñas, ahí se desaparece todo ese asunto. Resulta de que ya no funciona lo que teníamos con la física de Newton, porque la materia estaría hecha de paquetitos de energía, o sea, de espacios de energía, que se llaman quantums, ¿no? Y ahí las leyes son muy distintas de la física que conocemos nosotros, física cuántica, ¿sí? Se modifica todo el paradigma, el modelo de la realidad, ¿sí? Pero aquí un físico que vaya a ese nivel, entiende cosas nuevas, pero no necesariamente las coloca en forma
satisfactoria, vamos a decir así, no me atrevería a decir de forma correcta, ¿sí? Y aquí la cosa es muy clara. Hay un físico italiano, físico nuclear, que se llama Antonino Zichichi, medio raro el apellido para nosotros, ¿verdad? Que es un creyente, es un físico y es especialista en el estudio de una partícula subatómica que se llama neutrino. Ni siquiera es el neutrón, es el neutrino, ¿sí? Y él dice, cuando uno ve una partícula subatómica, es como si uno viera todas las leyes del universo, ¿sí? Y él tiene un libro que se llama ¿Por qué creo en aquel que creó el mundo? ¿Sí? Es decir, cuando alguien llega a los niveles cuánticos de la física cuántica, no por eso se hace ateo, ¿sí? Es lo que quiero señalar ahora. O sea, el conocimiento, el haber entendido algo, no, como decir, no, nada más me lleva a haber entendido eso. Pero eso no es dato suficiente para que yo haga una conclusión trascendente, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, yo te presento este dato, Antonino Zichichi, ¿sí? Yo tenía ese libro, está en italiano, pero no sé dónde, con los cambios de país y todo el asunto, no sé dónde quedó, pero es interesantísimo, ¿sí? Entonces, él está viendo en los quantums la obra de Dios, ¿sí? Y es aquí donde también desde este punto de vista es muy ingenuo hablar de posiciones físicas cuando la sabiduría de Dios es impresionante. Si nosotros vamos viendo, vamos conociendo cada vez más la estructura original de la materia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la palabra energía que tanto usan, que hay energía, así que no sé cuánto, uno dice, bueno, cuando en realidad la materia está hecha de paquetitos de energía. Y estoy usando una imagen macroscópica, o sea, para tratar de entender un poquito eso, ¿sí? Sí, o sea, si quiero decir un poquito más, cuando un físico ve un quantum, lo ve a veces como un corpúsculo, pero que no sabe dónde anda por ahí, o a veces nada, o sea, sin ser corpúsculo, sí, como pura energía. Y se comporta de las dos formas. ¿Mm? Y esta es ciencia. Entonces, bueno, la pregunta era sobre si alguien, los físicos, llevan a conclusiones. No, es que no todos los físicos llegan a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, y en realidad diría que si vamos a el origen de la pregunta, la mente y el intelecto, diría, la mente es el grande espacio donde el intelecto va a colocar las cosas, ¿sí? Entonces, y aquí es donde ya el conocimiento se va haciendo medio místico, ¿no? Entonces tendríamos que decir, bueno, pues yo tuve esta experiencia de Dios, la vida me ha probado, me he equivocado, he triunfado, etcétera, y entonces voy conociendo algo y a alguien, ¿sí? Y entonces los nuevos conocimientos científicos no son autoridad, porque apenas va la ciencia por ahí, la ciencia va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. Nosotros ahorita no sabemos si sabemos mucho o no. Yo creo que no sabemos mucho, por muy apantallados que nos quedemos. Basta con que veamos ese ejemplo que hace Carl Sagan, ¿no? Sobre el año cósmico, ¿m? En el cual, bueno, la ciencia dice que como el universo se va expandiendo, si hacemos al revés, ¿verdad? ¿Cuántos años habrían pasado cuando el universo se concentró y empezó a expandirse, ¿verdad? Que se le llama la gran explosión. No sabemos si explotó o no explotó, pero bueno, ahí empezó la expansión del universo de algo muy compacto, y eso hará un poco menos de 14,000 millones de años. Entonces, Sagan dice, si esos 14,000 millones de años lo simbolizamos en un año, entonces la ciencia inició, siglo XVI,
a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos. La ciencia tiene un segundo de existencia. De todo eso que formó una maravilla que se llama universo, una maravilla que se llama cerebro, una maravilla que se llama riñones, una maravilla que se llama corazón, y bueno, no le seguimos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Si hay un segundo. Y el ser humano primitivo, medio mono, todo el asunto y todo, cavernícola, ¿sí? Aparece el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. Es decir, que si nosotros empezamos a hacer consideraciones de tipo espiritual, nosotros diríamos, si el ser humano es una maravilla de Dios, ¿sí? ¿Cuánto? O sea, Dios tuvo toda la paciencia del mundo, ¿sí? Para crear, pero de veras un periodo de tiempo increíble, ¿sí? Para preparar este recinto que se llama planeta Tierra, equilibrado con todos los demás planetas, ¿sí? Con unas condiciones impresionantes para que podamos vivir, ¿sí? Entonces, o sea, claro que cuando uno dice que el universo es así por casualidad, bueno, pues uno dice, pues yo creo que no sé cómo conocerá las cosas, pero cuando nosotros vemos que Dios no se midió en el tiempo, no se midió, o sea, que hayan pasado, entre comillas, 365 días para que nosotros tengamos una vida plena que va a durar mucho menos de un segundo, porque, o sea, toda nuestra vida, porque si la ciencia, o sea, del siglo, o sea, si los últimos 400 años son un segundo, una persona que viva 100 años vive un cuarto de segundo, ¿sí? Y alguien que viva 50 años, pues un octavo de segundo, y tiene 50 años ya, ¿sí? Entonces, claro que sabemos, bueno, podemos decir que ya sabemos mucho, pero si decimos que sabemos mucho, tendremos que decir que lo que no sabemos es muchísimo más, ¿sí? Entonces, empezamos, o sea, los científicos empiezan a entender un poquito más, pero son una lógica bien rara, ¿no? Lo que es ¿cómo decir? La minimateria, ¿sí? Lo que hace que nosotros seamos como somos, porque estamos hechos de eso nosotros, ¿no? Sí, eso es lo que diría. O sea, que un científico sepa mucho de una ciencia, mis respetos, que sabe mucho de esa ciencia. Pero que de esa ciencia haga una conclusión, no sé qué, sí. Es lo que muchos hacen de Harting, ¿no? ¿Cómo se apellida el que terminó, el que murió, todo engarniado, sí? Muy Hawkins, inteligente y todo. Stephen Hawkins. Así es. Entonces, que él dijo, fabuloso lo que dijo en su ciencia, en su área. Todo lo demás, pues está fuera de su área. O sea, pues habla de cosas que no son su área prácticamente, ¿no? Eso es lo que diría, pues, como respuesta, ¿verdad? Y de hecho, Muy padre, bien. está como modificado por esa forma de pensar de que a lo mejor a ellos los educaron y les generaron, no sé, a lo mejor les sembraron allí la idea de Dios como autoridad y entonces ellos como que nada que ver con Dios, cuando sería el camino como Claro. más fácil. Y por último, se podría decir que cuando una persona muere, el intelecto desaparece y queda la mente, o Aquí, si nosotros queremos dar una respuesta filosófica, teológica ya la sabemos, ¿verdad? Sí, pero filosófica, los filósofos dicen que el intelecto, vamos a decir así, ¿sí? Lo que entendemos tiene mucho de inmaterial. De hecho, por ejemplo, los conceptos abstractos no pueden ser materializados. Vamos a suponer la bondad. ¿Dónde está la bondad? Están los actos buenos, pero la bondad, ¿sí?
es un ejemplo nada más, porque hay muchísimos más, ¿sí? Bueno, entonces, nuestro intelecto da muestras de que posee una dimensión no material, ¿sí? Entonces, la lógica filosófica dice, pues, ni modo que lo material produzca lo no material, o sea, está una causa desproporcionada. Debemos tener un principio espiritual, ¿sí? Que nos permite ejecutar acciones o tener conductas de tipo inmaterial, ¿sí? Como es, por ejemplo, la abstracción, los valores, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber un principio, o sea, algo de nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando morimos, se muere lo biológico, ¿sí? Entonces permanecería, claro que nos rebasa ahorita, no sabemos exactamente cómo describirlo, pero uno dice, no, pues es que si la muerte es descomposición biológica, lo otro, pues, ¿cómo se descompone? Sí, o sea, no es material, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista filosófico, entonces, se habla de la inmortalidad, ¿sí? Entonces, tenemos en nosotros algo que no se puede morir, porque la muerte es descomposición biológica. Entonces, que sí, ese es más o menos el razonamiento filosófico que se hace, ¿verdad? Y por eso también es muy ingenuo cuando la gente dice, bueno, se murió no sé quién y oímos aquí medio ruido, si no será que no descansa y no sé cuánto. Es que ya dejó la parte sensible, la parte material, ¿verdad? Y es otra cosa muy distinta, ¿sí? Nosotros no somos los que vamos a liberar a un difunto, ni que fuéramos tan poderosos, ¿sí? Sería ese asuntito, ¿verdad? Muy bien. Ok, este, Ya solamente tenemos un comentario, bueno, un buenas noches de Aide Rodríguez en Facebook, padre. Y creo que, o sea, bueno, yo coincido con usted en la parte de Jesucristo portador del agua de la vida, que todo se resume en pues la falta de formación, así como usted bien dice, no, o sea, no importa si sabemos mucho o sabemos poco, pero si no tenemos ese deseo de formarnos o de compartir nuestra vida con Dios, porque una cosa es hablar de Dios y otra es realmente compartir nuestra vida, yo creo que pues no caemos en nada realmente. Y pues y es la invitación también a todos. Tenemos varios segmentos, varios grupos de pláticas que el Padre nos ha regalado, entre ellos de las bienaventuranzas, como ahorita bien lo decía, que los invitamos a verlos. La verdad es que son muy buenas y nos pueden ayudar en este proceso de crecimiento y este camino a entender a Dios. Y pues muchísimas gracias, Padre. Gracias, Benjamín. Gracias, Lupita. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues muchas gracias, Padre. El padre, bueno, usted dígalo, padre, usted dígalo. no, digo con mucho gusto y ya nos vemos, ¿sí? La semana que entra no vamos a tener esta plática porque el padre, bueno, nos vemos dentro de 14 días, o sea, nada más les avisamos que la próxima semana no tenemos, pero en 14 días sí seguimos, ¿verdad, padre? Claro, en 15 días y claro que nuestra temática va a ir por ahí porque lo que hoy dijimos es casi solamente plantearla, porque superar el narcisismo, por ejemplo, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Y superarlo para qué cosa, o sea, ¿qué tenemos que vivir? Claro. Entonces, claro que sí, y Dios mediante en 2 semanas, ¿verdad? Es decir, en 2 sábados, el próximo sábado no estamos. Y Cristi le dice, muchos saludos al padre. Muchos saludos, padre. Muchísimas gracias, muy amable, igualmente muchos saludos, ¿eh? Ok. Buenas noches, muchísimas gracias. A ustedes y que Dios los bendiga, que sigan muy bien. Igual, Gracias. padre, qué hermoso, Bye, gracias. bye, bye.